Bueno, vamos a empezar un primer video hablando un poquito de lo que es la estructura atómica, es decir, de cómo están conformados los átomos. Esto es importante porque esta es la base para entender todos los otros temas. Entonces vamos a hablar un poco aquí sobre cuáles son las características principales y cómo están conformados los átomos. Voy a saltarme todo eso de la teoría de la evolución de los modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford, para hablar un poquito más a nivel general. Listo. Y mirar algunos conceptos. Entonces, un átomo no es más que una estructura, ¿sí? Una unidad que está conformada por una serie de partículas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas partículas? Primero, hay un núcleo. En ese núcleo están unas partículas que se llaman protones. Esos protones tienen una carga, ¿cierto? Y la carga de los protones es positiva. Ahora, en ese núcleo no solamente hay protones, hay otras partículas llamadas neutrones. Los neutrones pues no tienen carga. Alrededor de ese núcleo hay otras partículas, ¿cierto?, que no están quietas, están en movimiento, formando lo que nosotros conocemos o lo que actualmente se conoce como nube electrónica. Nube electrónica. Esa nube electrónica, como decía, en esa nube electrónica hay una serie de partículas que están en movimiento, girando alrededor de ese núcleo. Vamos a colocarlo aquí. Protones y neutrones forman lo que es el núcleo, ¿cierto? Entonces decía, alrededor de ese núcleo hay unas partículas, vamos a ver estos punticos, que se encuentran en movimiento, que son los electrones. Estos electrones tienen una carga que es negativa. Entonces, todo átomo está formado básicamente por estos tres elementos o por estas tres partículas. Protones positivos, neutrones que no tienen carga, pero cumplen una función y es darle estabilidad a ese núcleo. Y los otros, los electrones, que son los de la carga negativa. Tenemos que tener en consideración que estos protones, voy a dibujarlo por acá, los protones son los que me determinan el elemento químico, ¿cierto? Básicamente, los protones de un átomo, de un elemento, generalmente son fijos. En la tabla periódica se representan con una Z. La Z que representa el número atómico. En otras palabras, ¿qué es el número atómico? Es el número de protones que tiene un átomo. Por ejemplo, si nosotros buscamos en la tabla periódica un elemento que es el Z1, si lo buscamos en la tabla periódica vamos a encontrar cuál es el elemento cuyo número atómico es el 1, vamos a encontrar que ese elemento es el hidrógeno. Ese es el hidrógeno. ¿Esto qué quiere decir? Que este elemento, si yo quisiera dibujar su átomo, y lo vamos a necesitar de pronto cuando hacen configuración electrónica, si yo quisiera dibujar el átomo de este elemento sería un protón, ¿cierto? Porque me está diciendo que el número atómico es 1, un neutrón, y alrededor de ese núcleo está un electrón, ¿cierto? Entonces es el átomo más sencillito que hay. Ahora vamos a buscar otro elemento químico. Vamos a buscar Z igual 2. Si nosotros buscamos el elemento químico cuyo número atómico es 2, nos vamos a encontrar que es el helio. ¿Listo? El helio, ese 2 me indica que hay 2 protones, 2 neutrones
Y alrededor de ese núcleo hay 2 electrones también, cuando el átomo es neutro. Listo. Entonces, mire cómo es la estructura de un átomo. Ahora bien, como decía, esto sucede cuando un átomo es neutro. ¿Qué quiere decir un átomo neutro? Vamos a hacerlo por acá. Un átomo puede ser neutro cuando los protones son igual a los electrones en cantidad. Es decir, si hay 3 protones en el átomo y si hay 3 electrones, el átomo va a ser neutro. Listo. Ahora, otro tipo de átomo puede ser, hay átomos que son positivos. ¿Cuándo un átomo es positivo? Cuando los protones, ¿cierto?, son más que los electrones. Es decir, hay más protones que electrones. Por ejemplo, si aquí en este átomo, si en un átomo hay 3 protones y 2 electrones. Entonces, como hay más carga positiva, obviamente el átomo tendrá una carga neta positiva. Cuando un átomo es positivo, estos átomos se llaman cationes. Cationes plural, catión singular. Listo. Y por último, vamos a ver que también habrá átomos negativos. Un átomo negativo es cuando los protones son menos a los electrones. En otras palabras, quiere decir que hay más electrones. Listo. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo de esto básico. Y es que puede haber 2 protones y 3 electrones. Como hay más carga negativa, el átomo será negativo. Cuando un átomo es negativo, recibe el nombre de anión. Listo. Básicamente eso. Vamos a ver otra cosita. Vamos a rayar otro papelito aquí. Vamos a ver otra cosita para terminar con esa primera explicación. Y es que vamos a dibujar un átomo, aquí un núcleo, ¿cierto? Y alrededor vamos a dibujar como si fueran unas órbitas de ese alrededor. El dibujito no queda muy bonito, pero bueno. Entonces, vamos a ver. Aquí hay un electrón, por acá hay otro, aquí hay otro. Aquí. Y aquí hay un núcleo con un determinado número de protones y neutrones. No los voy a dibujar todos. Listo. Ok. La teoría me establece que en estas lineecitas que yo acabo de colocar aquí, que se llaman orbitales, ¿sí? Los orbitales. La teoría me establece que si yo parto desde el núcleo hacia la periferia, entre más alejado esté desde la periferia, habrá más que energía. ¿Cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que un electrón que esté aquí tendrá menos energía que un electrón que esté acá afuera. En otras palabras, vamos a ver este electrón. Este electrón tendrá menos energía que este electrón que está por acá afuera, ¿sí? Entre más alejado del núcleo, esos electrones tendrán más energía. Ahora bien, la teoría atómica también establece, específicamente el modelo de Bohr, establece que estos electrones pueden dar saltos, ¿sí? Pasando de un orbital a otro, de un nivel de energía a otro. ¿Ya? Es decir, un electrón que esté en un nivel de energía inferior puede pasar a uno superior siempre y cuando gane energía. Es decir, si aquí hay menos, acá habrá más energía. Entonces, para él dar este salto, tendrá que ganar energía. Y viceversa. Si él está aquí en este nivel donde hay más energía y necesita pasar a este de menos energía, lo que tendrá que hacer es liberar. ¿Ya? Entonces nos dice que eso, digamos, ya es más teoría. Entonces se libera en forma de luz,
se libera un fotón, en fin, aquí se absorbe un fotón, acá se libera, en fin, ya eso es otra parte de la teoría. Pero entonces básicamente es importante que comprendas esto, que estos niveles de energía, se llaman así niveles de energía, lo vamos a utilizar ahora cuando veamos configuración electrónica. Entre más cerca esté un electrón del núcleo, tendrá menos energía. Y entre más alejado esté del núcleo, tendrá mayor energía. Entonces, esta es la primera parte, muy básico. Ya vamos a entrar con las otras partes de la temática.